Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Como os había anunciado por redes hace algunos días, con este episodio quiero introducir en el programa algunos cambios importantes. Cambios a nivel estético, como podéis ver todos aquellos y aquellas que estéis siguiendo esto en YouTube, pero también algunos cambios de tipo narrativo, o sea, en cuanto al contenido del podcast. Con estos cambios, los narrativos, me refiero a la temática que trataremos de ahora en adelante en nuestros episodios, que aunque seguirán siendo, como no puede ser de otro modo, centrados en la filosofía de Aristóteles, pues también tendrán otro foco, en la medida que esto me sea posible, en cuestiones más actuales, o en todo caso en cuestiones cuya discusión nos sea o nos suene algo más cercana que la mera lectura escolar de los libros y de las teorías de este filósofo. De este modo, comienzo lo que podríamos entender como una interpretación, una reinterpretación de este podcast. Ya veréis que en el fondo pues no será nada tan distinto a lo que venís escuchando en los últimos episodios, en estas 2 temporadas, de hecho. Y para empezar esta nueva, podríamos decir, temporada, en este año 2025, vamos a hablar de un tema muy actual. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Cuando me he puesto a preparar este episodio, me he encontrado ante la necesidad, ante la situación, de elegir pues cómo enfocarlo. Un enfoque habitual de esta cuestión, de la cuestión de la inteligencia artificial, es la de los retos y la de los dilemas éticos que nos propone, que nos plantea. O sea, un enfoque basado en la visión de los efectos que provoca en el mundo y en la vida de los seres humanos a distintos niveles. Sin embargo, el enfoque general de esta temporada, si lo recordáis de los primeros episodios, es un enfoque metafísico. O sea, es un enfoque centrado en la discusión de las cosas en tanto que son. Por lo que el episodio de hoy no lo vamos a centrar en discutir las consecuencias morales de la inteligencia artificial, sino en discernir en qué medida podemos asumir que la inteligencia artificial es efectivamente inteligencia en sentido fuerte. Empezamos, pues, con el episodio número 23. Intelecto o inteligencia artificial, una falsa disyuntiva. Un tema tan actual como el de la inteligencia artificial merece sin duda una consideración en este podcast, una reflexión filosófica acerca de su naturaleza. Como hemos dicho, lo habitual en la divulgación filosófica acerca del debate sobre la inteligencia artificial es centrarse en cuestiones morales, en las consideraciones éticas que se siguen del uso mismo de la inteligencia artificial en tareas que hasta hoy hemos considerado genuinamente humanas. Me refiero con esto, por ejemplo, al debate acerca de hasta qué punto la democratización del uso de la inteligencia artificial puede suponer un problema real para el mantenimiento de los puestos de trabajo de un sector de la población, de personas que tal vez por su formación o por sus posibilidades o simplemente por sus preferencias pues realizan un trabajo más o menos mecánico, un trabajo más o menos repetitivo, poco creativo tal vez. Aunque, pensándolo bien, con los últimos avances en inteligencia artificial, no son solo estos trabajos los que están en riesgo, los que están en una situación de peligro. De hecho, la introducción de la inteligencia artificial, que llamamos generativa, pone en peligro también puestos de trabajo con tareas algo más complejas, como por ejemplo pues la docencia o la abogacía, o, aunque sorprenda a algunas personas, algunas tareas de la informática, como por ejemplo claramente la programación. Y no necesariamente porque una inteligencia artificial realice o tenga que realizar mejor esos trabajos, sino porque lo realiza más rápido. Eso es un hecho incontestable. Aunque a la larga, su uso, el de la inteligencia artificial, pues pudiera desvelar ciertas desventajas frente a la inteligencia humana. Como mínimo, si consideramos lo que hasta hoy hemos logrado en este ámbito. En cualquier caso, este es un enfoque esencialmente a posteriori.
Es un enfoque acerca de los efectos y de las consecuencias de la inteligencia artificial. Sin embargo, en este episodio nos vamos a centrar en la naturaleza misma del concepto de inteligencia, o más bien en su uso, en un uso que, ya os avanzo, yo voy a defender como más bien metafórico. En muchas ocasiones hablamos de inteligencia artificial refiriéndonos a cosas que son, de hecho, muy distintas. En un sentido muy general, podríamos entender que es fruto de la inteligencia artificial casi cualquier respuesta que pueda darnos un software o una máquina ante un estímulo o ante un dato concreto, ya sea este introducido o planteado por un ser humano directamente o indirectamente. Esta definición, absolutamente improvisada para este episodio y más que probablemente incompleta, nos permite, sin embargo, entender el hecho de que llamemos inteligencia artificial a sistemas tan distintos y desde hace tanto tiempo. Llamamos inteligencia artificial a sistemas como, por ejemplo, ChatGPT o Gemini de Google, a sistemas que son capaces de devolver una respuesta, de dar una respuesta a una instrucción concreta, y también llamamos inteligencia artificial, por ejemplo, a nuestros enemigos en un videojuego. Y estamos llamando inteligencia artificial, o nos estamos refiriendo con el término inteligencia artificial, a sistemas desde al menos los años 50, que es cuando la historiografía de este concepto pues suele ubicar el primer uso, en sentido estricto, de este término. Ahora bien, la inteligencia que hoy percibimos, digamos, intuitivamente como una cualidad, como una característica, en principio de un individuo, proviene conceptualmente de una acción, y esa acción proviene de una facultad. La acción a la que me refiero es la acción de inteligir, y la facultad que intelige es el intelecto o el entendimiento. A lo largo del episodio voy a estar utilizando de manera sinónima intelecto y entendimiento, porque de hecho son la misma facultad. Así que, aunque me referiré mayoritariamente a intelecto, si utilizo el concepto de entendimiento, sabed que estoy hablando de la misma facultad, de la facultad de inteligir. Por tanto, cuando hablamos de inteligencia, cuando hablamos en sentido fuerte, quiero decir, nos referimos a una especie de cualidad constituida por la capacidad de inteligir y, en consecuencia, de poseer el intelecto. Sin ahondar mucho más, con esto podríamos ya señalar una cuestión clave de nuestro debate. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos en general de la capacidad de responder. Tal vez de maneras muy complejas o muy elaboradas o muy sofisticadas. Pero en definitiva, es la capacidad, la base es la capacidad de responder a algo. Por lo que, a priori al menos, no hay ni explícita ni implícitamente ninguna referencia concreta a algo así como la posesión de una facultad, mucho menos de la posesión de un intelecto. Y esto es sustancialmente importante para nosotros, puesto que poseer el intelecto tiene implicaciones, valga la redundancia, intelectualmente relevantes, que alejan sensu stricto el concepto en rigor de inteligencia de aquello que hoy llamamos inteligencia artificial. Para ilustrar esto, vamos a recurrir, como no puede ser de otra manera, a nuestro filósofo de referencia, Aristóteles. Y vamos a centrarnos concretamente en su análisis del de ánima, concretamente en el libro 3, entre los capítulos 4 y 8. Pero antes de ello, quisiera hablar, exponer algunas definiciones o conceptualizaciones de lo que en los últimos años hemos venido entendiendo como inteligencia artificial. Como os he planteado hace un momento en mi rudimentaria definición, improvisada definición para este episodio, entendemos que la inteligencia artificial se basa en la capacidad de algunos sistemas de responder, o sea, de dar una respuesta a una situación o a un problema que normalmente se presenta en términos lógicos o computacionales, y que lo hace además de una manera muy rápida y muy eficaz. En este sentido, una de las primeras manifestaciones, históricamente hablando, de esta inteligencia es lo que conocemos como la máquina o el test de Turing. Esta invención de Alan Turing, que sin duda abrió un campo nuevo de avance e investigación en su hábito en su momento, ha sido reconocida como un paso crucial hacia la aparición de sistemas que son capaces de devolver una respuesta ante un problema o ante un dato introducido en una máquina. Recordemos que la investigación sobre este test, sobre el test de Turing,
estuvo detrás de los problemas en torno a la célebre máquina Enigma. Una máquina que era capaz de codificar y de decodificar mensajes. Y esa investigación, la de Turing, pues en realidad tuvo un papel muy relevante, yo diría que crucial, en la victoria de los aliados frente a los nazis, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que la capacidad de determinados sistemas para leer, que efectivamente la capacidad de ciertos sistemas para leer datos y para dar una respuesta adecuada, descifrar un mensaje, hacer un cálculo o por consiguiente forzar una decisión humana o un comportamiento, pues tiene evidentemente un efecto, tiene una importancia y tiene una potencia al tiempo de determinar nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso que os comento, tuvo la potencia, la capacidad de contribuir a terminar una guerra. Y además de contribuir a terminar una guerra con un resultado muy determinado. Sin embargo, esta referencia histórica solo nos habla del inicio del término, de los orígenes del campo de investigación. Pero no de lo que más nos interesa a nosotros en este episodio de hoy, que es en qué medida podemos asumir que esa inteligencia de los sistemas de inteligencia artificial es efectivamente inteligente. Para ello podemos centrarnos en explorar algunos de los distintos enfoques sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Ya os avanzo que, al menos a mi juicio, considero que hemos apuntado ya el enfoque predominante en la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial, al menos con los que interactuamos en nuestra vida cotidiana, con los que interactuamos a diario. Por más complejo, más sofisticado que nos pueda parecer el sistema o las respuestas que nos ofrece. Este enfoque, no lo olvidéis, es el que entiende que la inteligencia artificial es un sistema o es un modo muy rápido y eficiente de dar una respuesta con base en unos datos previamente preconfigurados, previamente dados. Pero como os digo, hay distintas conceptualizaciones, distintos enfoques y distintas tipologías. Y sobre estos enfoques, aunque hay como unos parámetros o unos criterios comunes con base en los cuales podemos clasificarlos, lo cierto es que hay diferentes propuestas. Las clasificaciones que vamos a ver a continuación no son ni completamente exhaustivas, ni completas en ningún sentido, ni he seguido un eje cronológico concreto para seleccionarlas. O sea, más bien, en alguna medida, son los enfoques que consideramos más actuales o más comunes, o los más defendidos o estandarizados, acerca de qué es y de qué podemos hacer con esos sistemas de inteligencia artificial. Por supuesto, toda la bibliografía que yo haya podido consultar a este respecto la tendréis, para quien quiera profundizar o para quien quiera contrastar su opinión con la que os expongo aquí, en la caja de descripción del episodio. La podéis ir a buscar allí y consultarla, sin ningún tipo de problema. Bien, pues a este respecto podemos hablar de sistemas, y a partir de ahora abreviaré sistemas de inteligencia artificial en la mayoría de los casos utilizando la palabra sistemas. Decía que podemos hablar de sistemas que piensan o bien de sistemas que actúan. ¿Cómo podemos medir o evaluar esa diferencia? Pues cuando hablamos de sistemas que piensan, estamos hablando de sistemas que o bien son capaces de procesar información con el objetivo de comprender y de predecir unos resultados, o bien son capaces de utilizar las leyes de la lógica, las leyes de las inferencias, para responder a situaciones ante las que se encuentren. O sea, utilizan esas herramientas que las hacen capaces de aprender en algún sentido, al menos en un sentido muy básico. Podríamos decir que este segundo tipo sería un sistema que podríamos concebir como que piensa racionalmente, puesto que es capaz de usar las leyes de la lógica, o sea, la ley de la identidad, de la no contradicción y del tercio excluido. Unas leyes que fueron formalizadas por Aristóteles y que son, para sorpresa de muchos, uno de los fundamentos más básicos de la programación. O sea, son las que dan estructura, como lo hacen con nuestro propio pensamiento, a los intestinos mismos de las máquinas. Por otro lado, el primer tipo al que me he referido, ese se refiere a sistemas que algunos autores, en la bibliografía secundaria, encontramos que conciben condicionados por el pensamiento humano en la práctica.
y no solo por la capacidad racional de este pensamiento. En ambos casos estamos hablando de máquinas que en algún sentido piensan como seres humanos, o bien lo hacen racionalmente o bien lo hacen condicionados por otros elementos. En el fondo, la diferencia está en que un sistema parte de una especie de tabula rasa y mediante la aplicación de las leyes lógicas va rellenando una especie de stock de casos que le permite, en algún sentido aprender. Y en el otro caso, el sistema no aprende desde la lógica, por tanto no aprende desde la nada, sino que busca patrones en la información que ya tiene preconfigurada, que ya tiene dentro. Si nos ponemos algo más técnicos, solo un poco más técnicos, estas inteligencias responderían a lo que llaman inteligencia artificial débil, la que clasifica según la búsqueda de patrones, e inteligencia artificial fuerte, la que es capaz de aprender y eventualmente de responder simulando una especie de comprensión. La diferencia entre la inteligencia artificial débil y la fuerte es capital en lo que aquí nos ocupa, ya que la pretensión de la fuerte es simular, imitar o eventualmente sustituir a la inteligencia humana, por lo que éstas no solo piensan, racionalmente, sino que también pretenden actuar racionalmente. En estos sistemas encontramos, por ejemplo, los vehículos autónomos, que como sabéis, pues sin una intervención humana directa, son incluso capaces de reaccionar a algunas situaciones imprevistas, dentro del marco de lo que pueden hacer, pero al fin y al cabo reaccionan a situaciones imprevistas. Precisamente en relación con esto es que podemos hablar de sistemas que actúan racionalmente. Y esos sistemas son, a día de hoy, en donde probablemente se encuentra la verdadera revolución tecnológica. Esta revolución, y nos vamos a centrar un poco en este sector ahora mismo, es la revolución de los sistemas de inteligencia artificial basados en el aprendizaje, conocido también como Machine Learning. En este subcampo de la inteligencia artificial entra el uso más controvertido de la terminología, al menos a mi juicio, que es el uso del concepto de aprendizaje, o más bien de la acción de aprender. Es obvio que en un sentido superficial y posiblemente trivial para muchos de nosotros, estos sistemas que por definición aprenden y mejoran con base en la experiencia, si es que podemos hablar de experiencia aplicado a sistemas informáticos, pues efectivamente aprenden. Estos sistemas efectivamente aprenden. Aprenden en el sentido de que ante un tipo concreto de situaciones, de problemas, por repetición son capaces de adaptar su respuesta para hacerla progresivamente más eficaz. El dilema en cuanto al aprendizaje surge al considerar la dicotomía entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado de estos sistemas. Dicho rápido y mal, la diferencia clave entre ambos tipos de aprendizaje reside en si los datos con los que el sistema trabaja y de los que el sistema aprende están previamente clasificados o etiquetados o no lo están. En este sentido debemos obviamente reconocer la hazaña que supone para un sistema que no es humano encontrar patrones entre elementos que no están previamente etiquetados. O sea que estos sistemas serían capaces de reconocer, autónomamente, datos como fotos, vídeos, tweets y casi cualquier otro elemento de este tipo, aunque no haya ningún dato específico que los identifique, aunque sean meramente datos. Y técnicamente, tecnológicamente, esto es una tarea encomiable. Pero la pregunta interesante acerca de esto es si a esto lo podemos llamar stricto sensu aprendizaje, o si más bien tendríamos que referirnos a ello como una tarea eficientísima de memorización, de uso de los principios básicos de la lógica y de combinación de los elementos. Muchos podríais decirme en este punto que estas tres cosas, estos tres parámetros, la memoria, la lógica y la combinación de elementos, son en esencia factores o partes fundamentales y tal vez incluso fundacionales del aprendizaje. Mi observación a este respecto, si me permitís, es que sí y que no al mismo tiempo. Aprender, a mi juicio, y a continuación hablaremos un poco más in extenso acerca del por qué sostengo esto, es un acto de creación, o al menos es una condición necesaria para el acto de creación.
Con esto quiero decir que aprender implica no solo la memorización y la combinación lógica de elementos memorizados, sino también la comprensión de sus implicaciones, la comprensión del alcance, de un alcance por supuesto lógico, de estas implicaciones, pero también del alcance social, político, emocional y por tanto de las consecuencias a nivel humano en general. Y esa comprensión, esa comprensión solo es posible a través de la conciencia de uno mismo, a través de la conciencia de uno mismo en la actividad de aprender. O dicho de otro modo, aprender implica el ser consciente, el darse cuenta de estar aprendiendo. Y el aprender es un acto de creación porque gracias al aprendizaje uno puede, con lo que sabe, teorizar, razonar e inventar ideas nuevas. Y la elaboración de esas teorías, en sentido estricto, es patrimonio exclusivo de la inteligencia humana. Y lo es porque solo el ser humano es consciente y se apodera, es dueño de su propio proceso de aprendizaje. La conciencia de uno mismo es filosóficamente la clave de la discusión del episodio de hoy. O más bien, en lugar de la conciencia de uno mismo, la conciencia sobre el aprendizaje. El saberse aprendiendo. Lo que en términos aristotélicos podríamos encontrar en los textos del De Anima que os he anunciado antes, libro 3, entre los capítulos 4 y 8. Efectivamente, en estos textos Aristóteles nos está hablando propiamente del intelecto, y no de la conciencia de aprender. Aunque si nos fijamos bien, tal como describe alguna parte en concreto de esta facultad, de la intelectiva, nos refiere precisamente a algo muy similar a la conciencia de estar aprendiendo. Por supuesto, si cabe, a algo más profundo. Pues con ello vamos a ver qué nos dice Aristóteles acerca de qué es el intelecto y de cuál es su función. Lo primero que nos dice el filósofo es que el intelecto es una parte del alma que tiene como función conocer y pensar. Como parte del alma del ser humano, es decir, como facultad humana, es por naturaleza similar a la sensación. El intelecto es similar a la sensación, o sea, a la capacidad de captar, de percibir los estímulos sensoriales que provienen del mundo. Y esto quiere decir de ver los colores, de oír los cantos de los pájaros, de oler las flores, etc. Y lo es porque, en este sentido, tanto esa capacidad, la sensación, como el intelecto, tienen un carácter pasivo, o sea, reciben datos, reciben estímulos. Si nos paramos aquí, todavía no hay un motivo fuerte para sostener que la inteligencia artificial difiera en esencia de lo que hace el intelecto en el ser humano. O sea, el intelecto, como facultad pasiva, se encarga de procesar estímulos, de procesar datos, igual que lo que hace la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial, a mi juicio, tiene más que ver con la sensación que con el intelecto. ¿Por qué digo esto? Pues porque, tal como nos dice Aristóteles, la sensación depende del cuerpo, o sea, depende del estímulo que le llega a través del cuerpo, a través de los órganos sensoriales. Y yo a esto le añado, como la inteligencia artificial depende del dato. O sea, así como los órganos de los sentidos perciben el objeto sensible, pero no se perciben a sí mismos, y con esto quiero decir, por ejemplo, que el ojo percibe el color, pero no percibe al ojo, no se percibe a sí mismo, de este modo también podemos decir que la inteligencia artificial procesa el dato, pero no se procesa a sí misma. O sea, no se percibe a sí misma y por tanto no es consciente de sí misma. Y aquí está el punto. Según Aristóteles, y a mi juicio con mucha razón, el intelecto se intelige a sí mismo. Y además lo hace siempre, es decir, nunca cesa de inteligirse a sí mismo. Y por tanto es siempre consciente de esa intelección. O dicho de una manera más clara, más llana, el intelecto es siempre consciente de su propia actividad de pensar y por consiguiente, podríamos decir, de su propia actividad de aprender. Esto tiene una implicación que aleja claramente la inteligencia artificial del intelecto humano. Y es que el intelecto humano es por naturaleza en potencia todo lo inteligible. O sea, que el entendimiento puede entenderlo todo.
Esto no significa, y aquí hay que tener una cierta familiaridad con la terminología del acto y de la potencia, que el entendimiento lo esté entendiendo todo en acto, o sea, que lo entienda todo de hecho, todo el rato, sino que el entendimiento tiene la potencialidad, la posibilidad, por su propia naturaleza, de hacerlo. En los sistemas de inteligencia artificial es evidente que esto no es así. Un sistema de inteligencia artificial tiene definida su potencialidad, no como la define el intelecto, que es por su propia naturaleza, que además es independiente del cuerpo, sino por la mano del programador, que en última instancia limitó ese sistema al crearlo. Esto es capital porque en muchos casos no distinguir adecuadamente esto nos da una sensación de falsa autonomía ante los distintos sistemas de inteligencia artificial. Por muy sofisticados que nos parezcan, estos sistemas están limitados por la mano del ser humano al ser productos del ser humano. Evidentemente, y como hemos venido diciendo, son productos con una efectividad y una velocidad de procesamiento superior, muy superior cuantitativamente a la humana. Pero es dudoso que eso permita que digamos que lo son también superiores, quiero decir, cualitativamente. Porque ese salto, el salto cualitativo, implica no solo la velocidad del procesamiento, sino también la comprensión de lo procesado, de las implicaciones y consecuencias de lo procesado, e implica también la comprensión del yo como ente procesador. Vamos, que lo que distingue al intelecto de la inteligencia artificial es que, al menos en este punto, es que el primero se piensa a sí mismo y el segundo, como el ojo lo hace con los colores, solo piensa, y ponete este piensa debidamente entrecomillado, solo piensa otras cosas. No obstante, aquí no terminan las diferencias, me parece a mí. Y es que el intelecto, para Aristóteles, no es solamente pasivo, como sabéis, todos aquellos que hayáis estudiado la cuestión, la dicotomía entre el intelecto agente y el paciente. O sea, que no sea solo pasivo significa, a nuestro nivel de análisis, que no es solamente receptor de formas, sino que también es creador de ideas. El alma humana, que para Aristóteles es principio de la vida del ser humano, el filósofo la concibe, la piensa desde un punto de vista fundamentalmente biologicista. Aristóteles entiende que el alma como principio tiene una serie de facultades, algo que informalmente solemos llamar partes, a lo que nos solemos referir como partes. Pero evidentemente estas partes no son divisiones estrictamente hablando del alma, sino que son funciones, capacidades, potencialidades de un principio unitario. Estas potencialidades, como os digo, describen ese principio unitario que llamamos alma, un principio unitario que, aunque tiene una naturaleza distinta del cuerpo, está necesariamente vinculado a este. Y por eso decimos que la visión aristotélica del alma es potencialmente o notablemente biologicista, porque la degradación o la desintegración del cuerpo sigue o es seguida por la desaparición del alma. Dicho rápido, el alma desaparece con la muerte del cuerpo. Además, como el alma es un principio unitario, como el alma es unitaria, sus potencialidades, sus facultades, están también interconectadas. Y por tanto están en interacción, en diálogo. Concretamente en el proceso del conocimiento, la sensación y el intelecto intercambian información, fundamentalmente desde la sensación hacia el intelecto. Y es que el intelecto, que aunque no depende en su función, está efectivamente adherido a un cuerpo, elabora sus objetos de conocimiento a partir de las imágenes aportadas por la sensación. Dicho de una manera más sencilla, el intelecto elabora las ideas que conoce a partir de las percepciones que la sensibilidad capta. Y esto es una creación de algo nuevo, ya que esas ideas no están en la percepción, sino que se crean en el intelecto. Esto nos sigue alejando, continúa alejándonos como inteligencia humana de la inteligencia artificial. Y de hecho nos aleja concretamente del uso del término inteligencia cuando hablamos de estos sistemas. Y es que esa creación del intelecto no sería posible si solo esa facultad, el intelecto, se comunicara con una especie de stock de percepciones, digamos, por ejemplo, presentes de lo que estoy viendo y tocando ahora mismo, sino que el intelecto forma ideas con elementos de la imaginación. O sea, la intelección es un proceso de creación que transita entre lo objetivo, lo que percibimos en el mundo, y lo simbólico.
Ese potencial simbólico es tímidamente imitado con algunas características de lo que llamamos inteligencia artificial generativa. Aunque de nuevo, este adjetivo, el de generativa, nos lleva normalmente a una confusión. Hablamos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, cuando tenemos un sistema capaz de generar un texto, o una imagen, o un vídeo, a partir de un conjunto de datos previamente adquiridos por el propio sistema. Fijémonos, por ejemplo, en cómo funcionan generadores de texto como ChatGPT o Gemini de Google. La respuesta que nos dan estos sistemas resulta de una mezcla de los datos que esos mismos sistemas recopilan y tienen preconfigurados. No obstante, nuestra imaginación no funciona exactamente así. Nuestro intelecto no capta simplemente las imágenes generadas por las percepciones de nuestros sentidos. Esto equivaldría llanamente al funcionamiento de la inteligencia artificial. Sino que nuestro intelecto capta de ellas, de las percepciones, de las imágenes, las formas o las ideas, las crea a partir de ahí. Y ese proceso es lo que describe nuestra capacidad genuinamente humana de abstracción. La abstracción consiste precisamente en nuestra capacidad de trascender lo que percibimos, y de separar la idea del dato concreto, algo que la inteligencia artificial hoy por hoy no es capaz de hacer. Y no es capaz de hacerlo porque, como dijimos, la inteligencia de la inteligencia artificial está necesariamente unida, necesariamente vinculada al dato. No es sin el dato, no existe sin el dato, mientras que el intelecto existe, por su naturaleza es independiente a la materia. De este modo, la palabra generativa, en el contexto de la inteligencia artificial, que se refiere evidentemente a la capacidad de generar, hemos dicho de generar un texto, de una imagen, pues no nos habla de algo, a mi juicio, sustancialmente distinto al resto de inteligencias artificiales que teníamos ya. No nos habla de algo sustancialmente distinto más allá de la eficacia o de la eficiencia, por tanto en términos cuantitativos, con la que estos sistemas pueden responder a instrucciones. La inteligencia artificial generativa puede responder de manera compleja, por ejemplo, a una conversación con un ser humano. Pero esa respuesta no puede escaparse de lo que ese mismo sistema tiene preconfigurado como los límites de su propia capacidad de responder. El intelecto, sin embargo, trasciende esos límites y lo hace gracias a la capacidad de autoposeerse, de autopercibirse, de ser consciente de sí mismo. Desde un punto de vista aristotélico, y yo me atrevería a decir prácticamente desde la única visión seriamente posible hoy en día, la inteligencia artificial no es propiamente inteligencia si examinamos el significado de esa palabra y la examinamos en contraste, en comparación con los efectos en la práctica que estos sistemas tienen. No quiere decir esto, por supuesto, que no debamos reconocer el avance tecnológico. Un avance tecnológico que supera en muchas cosas a las capacidades humanas, lo que trae consigo además una discusión de tipo ético muy interesante. Lo que quiero decir es que si atendemos a la naturaleza humana, la inteligencia humana tiene una situación de partida ventajosa respecto a la artificial. Una situación de partida que las máquinas, hoy por hoy, no han sido capaces de alcanzar. Las máquinas carecen de muchas características de nuestra vida psíquica, características que marcan fundamentalmente la diferencia entre ellas y nosotros. Y que posiblemente, y esto lo opinan también célebres personalidades como por ejemplo John Searle, es poco probable que adquieran por sí solas esa conciencia de sí mismas que es tan necesaria para trascender los límites que le imponen los datos, que le impone su propia naturaleza. Tampoco parece que puedan adquirir las condiciones necesarias para la intencionalidad, lo que alejaría a estos sistemas también del ámbito de la praxis. Entendido así, los sistemas informáticos en general y los de inteligencia artificial en particular quedarían limitados por el ámbito clásico de la técnica o de las artes. Quiero decir, serían instrumentos, herramientas, tal vez muy sofisticadas, muy complejas, muy elaboradas, muy eficaces, pero necesariamente subordinadas por su naturaleza a su creador, que en este caso es la inteligencia humana. Una de las propuestas más célebres que persiguen esta idea
y la consecuencia además esencial de la misma, es la propuesta del transhumanismo y de la singularidad tecnológica. Esta singularidad, que abre otro debate acerca de la visión perfectiva de la naturaleza humana, se refiere a que en el futuro los sistemas podrían combinar con un cierto éxito aspectos clave de la inteligencia artificial que hoy conocemos con aspectos clave de la inteligencia humana. Esta combinación, y todo termina en el fondo en el mismo punto, requiere que sus nuevos sistemas serían conscientes de sí mismos y por consiguiente conscientes de su propio aprendizaje y de su propia intelección, lo que les permitiría trascender esos límites de la inteligencia artificial. En definitiva, para Aristóteles, la inteligencia no se limita al procesamiento de información o a la resolución de problemas, ámbito que es fundamentalmente de la inteligencia artificial, sino que el intelecto es la facultad que nos permite comprender la realidad, discernir la verdad de la mentira y actuar de acuerdo no solo con los principios de la razón, sino también con las consecuencias e implicaciones de la vida genuinamente humana. Hasta aquí ha llegado mi reflexión sobre la inteligencia artificial desde un punto de vista aristotélico. En el episodio de hoy hemos hablado de la naturaleza del intelecto y lo hemos hecho en contraste con la inteligencia que se le supone a la inteligencia artificial. Hemos podido concluir, al menos yo he podido concluir, aunque el análisis haya podido ser superficial en algunos momentos, en algunos puntos, que el uso del concepto inteligencia podemos razonablemente concebirlo como una metáfora en los sistemas de inteligencia artificial, como una aproximación a lo que es la inteligencia humana, y que los sistemas de inteligencia artificial todavía hoy no han podido superar con eficacia el escollo principal que nos da ventaja frente a las máquinas: la conciencia de nosotros mismos, o dicho aristotélicamente, la conciencia e intelección de nuestro propio intelecto. Si os ha parecido interesante este enfoque y os apetece ir un paso más allá, y que valoremos los debates éticos sobre el uso y expansión de estos sistemas desde una perspectiva aristotélica, os invito a que me lo propongáis, o bien comentando directamente en este episodio, o bien por el Instagram del podcast. En cualquiera de los dos casos, haré todo lo posible por atenderos. Y si os interesa, en el futuro podemos abordar esta segunda parte del debate. Sin más por hoy, hasta pronto.